nos unimos al luto en todas las naciones. Hay un llanto, un clamor sobre toda la tierra, llorando a sus muertos. Uno cae antes de hundirse. Oramos en privado benditos los hambrientos. Bendito sea Hashem. Baruch atah Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que el Señor alimente a los sedientos y a los hambrientos. Estamos en
en un tiempo complicado, donde toda esta noche he pasado pensando, orando, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, haciendo inspección interna, si se puede usar esa palabra. Estoy viendo que las familias están llorando a sus muertos sin poderles dar ellos mismos una sepultura. Cuando eso sucedía en Escritura era como una maldición. Pero el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy de testigo contra vosotros, que os he puesto, dice el Señor, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. El Señor está llamando a los cielos y a la tierra como testimonio, como testigo de que el hombre ha pecado bajo el cielo y sobre la tierra. Y lo llama por testigo. Y te dice: te he puesto la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Este es un tiempo de definición. Y ha roto todo esquema religioso. Sé que la mayoría no va a querer quebrar su molde, porque están tan acostumbrados. Es bien fácil sentenciar a otra organización como religiosa cuando no es la tuya. La religión está en el corazón de hombre, cuando trata de imponer sus propias reglas y su propia ordenanza por encima de la Escritura. Este es un tiempo tremendo, donde habrá gran clamor. Antes del Éxodo, un día antes del Éxodo, un día antes de salir, en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, antes de salir y celebrar la Pascua y dar la expresión de la sangre, cuando estaban esclavos en Egipto, antes de eso, en el capítulo 11 del libro de Éxodo, el Señor le dice: habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca ha habido ni jamás la habrá. Y haré diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que yo soy el Señor. Y dice: habrá un gran clamor, cual nunca la ha habido ni jamás la habrá. Esa palabra también aparece en Daniel 12. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca la ha habido ni jamás la habrá. Quiere decir que no tiene precedente. También el Señor citó esa misma porción en Mateo 24 y dijo: habrá gran tribulación. La palabra gran tribulación fue sacada de esos versículos. Fue traducida así por los escritores o los traductores del Nuevo Testamento, como nos vino a nosotros. Pero realmente se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Habrá tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Habrá gran tribulación, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Habrá día de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca ha habido, ni jamás lo habrá. Y dice: habrá gran llanto en la tierra. Una tempestad entraría por Egipto. Y llorarían desde el primogénito de Faraón hasta el siervo. Clamarían y llorarían, porque la muerte cabalgaría. Un día antes de Pesa. Hoy es un día antes de Pascua. Este día, en esta fecha, en los Moadim, en los tiempos, no en los Cairo, en los tiempos, estoy hablando en hebraico, no en griego. En el tiempo de Adonai, en los Moed y Moadim,
donde se celebraban las fechas de liberación y de victoria, en los tiempos de Adonai, que Pablo dijo a los tesalonicenses, vosotros sabéis el tiempo, los sazones y los tiempos. Esto es serio. En este momento, cuando la angustia cae, donde los ministerios, y entre más viejos tengan de estar en la obra, cuando ya ejercieron autoridad, algunos bajo manipulación y otros bajo reglas humanas, pero igual manipulan y han tenido la autoridad de mover rebaños, unos bajo guianza en el espíritu y otros en la carne, cuando ya han pasado muchos años de unción y de repente cae una desgracia, la cual no previeron. Muchos ministerios de las naciones no previeron ni los terremotos ni los huracanes que han caído en los últimos años, tampoco las grandes manifestaciones en Sudamérica, no previeron lo que pasó en Arabia, en el mundo árabe, tampoco previeron esta batalla que venía. Este es un nivel de guerra espiritual que, aunque sea un inicio de principio de dolores o algunas de las señales, se ve que no va a parar y que esto va para largo. El problema se da en que cuando nos sentimos indefensos y nos damos cuenta cuán débiles somos, y los que creemos tener revelación, de repente pareciera que Dios oculta y no hayamos cómo parar. ¿Cómo parar una peste o una plaga? Y muchos que creen tener autoridad se han levantado en la carne a profetizar y a declarar: declaro por la autoridad que tengo apostólicamente que se detenga ya en estos 10 días, y nada. Que se detenga en febrero, dijeron, nada. Proclamaron sanidad divina para el día siguiente, tampoco. Y proclamaron proféticamente, bajo autoridad, en el poder del acuerdo. El poder está en el Señor. De Dios es el poder, dice la Escritura. En el poder del acuerdo, atamos y no se ató el coronavirus. Los que han ministrado y los que hemos ministrado prosperidad económica sobre el pueblo, ahora veremos si se cumple nuestra palabra o no, que en los días de hambre el pueblo sea saciado. Lo otro, el incremento. Ustedes saben que se han muerto millones por SIDA y millones por cáncer, y hay una pandemia de diabetes en todo el mundo que está matando y mucha gente está enferma, y más que este coronavirus. Lo que pasa es que este va más rápido y el contagio es más rápido, pero no hayamos qué hacer, ni sabemos cómo orar. En enero o en diciembre, cuando se inició eso, yo en lo personal no sabía cómo pedirle al Señor. Hay una porción que dice Pablo: no sabemos cómo hemos de pedir, ni cómo hemos de orar, pero el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Porque es bien fácil decir y dar una orden con una falsa autoridad, entre comillas, declarar que algo se detenga cuando el Señor no te ha dicho nada. Cuando la Escritura te dice que hay que actuar en fe no es una aventura espiritual. La fe es por el oír. Si Él no te ha hablado nada formalmente, tú no puedes levantarte a abrir el Mar Rojo, ni abrir el Jordán si Él no te lo ha dicho antes. Porque habló el Señor y fue hecho. Dijo y existió. Porque el poder está en la palabra creadora del Señor. La palabra profética fue hecha. La palabra de la dabar del Señor es la que creó. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Elohim: sea la hora. Y fue la luz. Sepárese las aguas de las aguas. Produzca la tierra hierba verde. Hágase las lumbreras. Créanse los animales del agua, los peces y las aves. Hizo animales del polvo, el ganado, hagamos al hombre. Luego bendijo el Shabbat. Habló 7 veces. Y dijo. La gente no quiere dejar sus moldes idolátricos ni religiosos
persisten en su idolatría, persisten en su religiosidad, persisten en su mandamiento de hombre, no quieren soltar su nivel de autoridad. Pero en este momento donde nos sentimos, una palabra, como nos sentimos como cuando querés hacer algo y no podés, cuando te sentís impotente, aún llevándote de la gran ungido, hombre de autoridad o mujer de autoridad, porque lo sabemos. Pero en un momento cuando el Señor está poniendo su mano sobre la tierra y algunos están reprendiendo espíritus y no les funciona, porque ¿cómo sabe que es un espíritu demoníaco el que está creando las cosas? Si en la Escritura dice que el pueblo debe de humillarse a aquel en el cual su nombre es invocado y orar y buscar en su rostro, no tome solo ese versículo, lea los versículos anteriores. Eso lo está diciendo a Salomón en el templo de Jerusalén. Si yo enviara plagas o espada o pestilencia a mi pueblo, a tal nivel que hubiera mortandad, y si se humillare mi pueblo, ese es el contexto en el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. En este momento van como 70,000 muertos por esta pandemia. En 12 años de guerra de El Salvador se murieron más de 100,000 personas. Y luego en la posguerra, en una guerra entre comillas de pandilla, pero políticamente estaban metidos todos ahí, otros 100,000 muertos casi y miles de desaparecidos. Solo en este país pequeño de 21 kilómetros cuadrados. Nosotros no podemos justificarnos de nuestra bondad religiosa o creer porque el 95% es católico y el otro y mitad evangélico y católico y otras sectas más. Creer que por eso el Señor va a detener su ira. La espada del ángel está desenvainada. Lo único que podemos hacer es pedir misericordia, postrarnos, confesar pecados, pedir perdón por los líderes, por la sangre inocente derramada en la tierra, por los miles de pecados en contra del Señor que la humanidad comete y hemos cometido todos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice la Escritura. Yo sé que en el Señor hay misericordia. No vamos a contradecir este tiempo de gracia. Pero en la Escritura dice que cuando las copas de la ira de Dios caigan sobre la tierra, la gente no se arrepintió de su idolatría, de su brujería, de su drogadicción. Y no dieron gloria al Dios del cielo que tiene poder sobre estas cosas. Él dice en la Escritura que le dice al mar, hasta aquí llegarán la braveza de tus olas. Él puede levantarse en una tempestad y decir al viento, sosiégate, como lo hizo nuestro Señor en Galilea. Pero cuando te sentís impotente y aún tu fe entra en tela de juicio, cuando has proclamado un concepto de fe fuera del orden bíblico y has proclamado victoria, y en este momento, oiga, en este momento cuando nos sentimos impotentes, y algunos con duda y con miedo, y a otros con terror al futuro, y otros preocupados por qué comerán o qué vestirán. Y los ministros tienen que hablar fe porque la gente los tiene como los superman de sus congregaciones. El hombre que está obligado a tener fe y no ser débil. En ese momento, hay que pedir misericordia, porque su misericordia es para siempre. Me gustaría que ustedes leyeran una porción que se parece a esto. En primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, hay una experiencia tremenda en la Escritura. Y yo quisiera comparar esa porción, porque la palabra profética, mire, en este momento medio mundo está levantando, profetizando, declarando palabras que han soñado, que han visto visiones,
Y lo han hecho los adivinos, los brujos, los profetas, hasta los verdaderos y los falsos. Y yo he hecho un llamado a apegarnos a la palabra profética más segura, porque en este momento de angustia cualquiera profetiza en la carne. Y cuando se siente obligado, por ejemplo, en las congregaciones latinas, siempre hay gente que se te acerca y te dice, ore mi hermano, ore por mí, está bien, eso es una cosa. Pero hay veces te dicen, y si Dios le dice algo, me lo dice. Casi te están diciendo obligadamente que les profetices. A mí cuando alguien me dice, si Dios le ha dicho algo y que me lo quiere decir, están buscando adivinación para el futuro. Entonces nadie debe de sentirse obligado a profetizar en la carne, ni a que te dieran algo, porque eso es ser falso. Cuando alguien me pregunta, hermano, si Dios te da algo, dímelo. Sí, lea la Biblia. En la Biblia es la palabra profética más segura. En esa sé bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No comprometas tu ministerio ni tu comunión con el Espíritu profetizando en la carne. Tienes que tener temor de hablar para que no hables con presunción. Porque antes de ver pestes, hambre, terremotos y huracanes, también dice, y muchos falsos profetas se levantarán y muchos falsos ministros se levantarán. Ayer dije, debe de entender que el Señor, creador de los cielos y de la tierra, no es cualquier Señor, no es un ídolo de palo o de piedra, no es el líder de ninguna denominación o organización. El Señor no representa ninguna secta en esta tierra. Él solo tiene un pueblo compuesto por Yehudín y gentiles, convertidos y han dejado su identidad de su naturaleza pagana adámica y de su religiosidad. No estamos hablando de sincretismo teológico, que han mezclado la religión de sus pueblos. También en este momento aparecen lo que nosotros llamamos los profetas que roban las palabras de mis profetas. O sea, robaron las palabras de mis profetas. No digo que no pueda repetir lo que alguien dijo en el Espíritu. Está bien, pero algunos lo ocupan para ganar protagonismo. Para que la gente diga que Dios les habló. Por su jactancia y vanagloria. Cuando uno les está enseñando una palabra revelada, pero su orgullo les dice, eso ya lo había recibido yo. Hasta hablan así científicamente. Es confirmación del Señor. Mentira, muchos de ellos no han oído nada. El que oyere la voz de mi boca, hágala saber, dice el Señor. Antes de la caída viene el enaltecimiento. La congregación moderna, que a mí yo tengo miedo de llamarle iglesia a todo lo que se llama iglesia hoy en día. Realmente no tengo el valor de proclamarle esposa de Cordero a todo el montón de sectas religiosas que hay en el mundo. Da miedo decir, porque por años mucha gente se ha robado el nombre de la iglesia para su secta y denominación. Yo he estudiado la historia de la iglesia en el mundo. Cuando la congregación apostólica de Jerusalén era pura, sin la mezcolanza de los religiosos que se involucraron al principio y luego tuvieron que ser corregidos fuertemente por Pablo, por Pedro y por Jacobo. Después de eso, la congregación del segundo y tercer siglo, llamada la congregación de los obispos, los discípulos de los apóstoles, ellos no construyeron ningún templo llamado la iglesia. No construyeron ninguna denominación. Su conciencia y su comunión era hacia el Hijo y a su cuerpo. Ellos no estaban interesados en atraer discípulos para sí, sino era para la edificación del cuerpo. Esa era la conciencia. Cuando Constantino se levanta y organiza el concilio de Nicea, supuestamente que se había convertido, hizo un sincretismo de toda la religión greco-romana que había en el tiempo de los romanos, de los césares. Él, en Nicea, organizó la congregación y a toda la iglesia perseguida, y los obispos llegaron todos desangrados y crearon una nueva doctrina. Establecieron y nace en ese tiempo una de las maquinarias más asesinas de sangre de la historia llamada iglesia, y se robaron el nombre de la iglesia y nació la iglesia católica romana.
llamada antiguamente Imperio Católico Romano, y nace la mayor secta que solo en el tiempo de la Inquisición mató a más de 68 millones de personas, que es la dueña de la tercera parte de Europa, que se cree que su dinero recogido puede acabar con la hambruna del mundo. Se robaron el nombre de la iglesia y ya no pusieron su sede de Jerusalén, se hicieron antijudíos y antihebreos y empezaron a exaltar el latín. Y al estudiar griego para acoplar sus doctrinas, y crearon sectas en sincretismo, y donde quiera que llegaron, a filo de espada se establecieron, como lo hicieron los musulmanes a posterior. Luego una división de Constantinopla y Roma, y nace la iglesia oriental, la ortodoxa griega y posteriormente rusa, dividida, una exaltando el latín y los otros el griego, y todos antihebraico. Solo ocupaban el hebreo para hacer alguna referencia, pero cada uno tenía su propio ídolo, sus propios conceptos de idolatría. Empezaron a nacer templos en todo el mundo. Luego, también se divide. Hay una división de la iglesia egipcia. Hay un grupo cristiano llamado los coptos. También está la iglesia de Etiopía. Aparte de eso, en la edad de Lutero, que él no quería hacer el movimiento protestante, ni una iglesia nueva, él quería reformar a los católicos y se tiró en contra de las bulas papales. Cómo empezaron con dinero a negociar las almas. Igualmente hoy, la mayoría de congregaciones evangélicas pentecostales están negociando almas. El business es bueno, el negocio está bien. Está bien para ellos, no para el Señor. De gracia se recibió, de gracia se dio. El Señor juzgará a los mercaderes de la casa del Señor. El último versículo del libro de Zacarías. Que se siente ofendido, si se siente ofendido por esta cosa, es porque le está cayendo bien, cabal donde debería de quedarle. Y no me importa que se enoje quien quiere enojarse. Y lo que a los apóstoles piedras les tiraron, a mí solo me han difamado, me han tratado de desautorizar. A mí no me aflige nadie que me quiere excomulgar. Además que la comunión nos dijeron, te encerrarás en tu casa y harás pesa o pascua con tu familia. Y recordarás la liberación de Egipto. Fíjese, que se ofende el que vende la palabra. Ese que se enoja, no el creyente dedicado al Señor. Toda esta cosa no está por gusto acá. Si esto va a traer un restaurar tremendo. Fíjense en esto. Luego se divide la iglesia anglicana de Roma. Nace el movimiento protestante, así que a los protestantes los fundó un cura, el papa de la iglesia protestante llamada después evangélica. Fue un cura que la fundó. Ese no era el propósito de él quería renovar su iglesia. Los seguidores de él empezaron a botar ídolos y todo, y nació el movimiento protestante. Por cierto, Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, también escribió cosas en contra de los judíos que Hitler los tomó para la persecución de nuestros hermanos, donde mató 6 millones de judíos. Un movimiento antisemita. Así que no me extrañe que hayan doctrinas pseudoevangélicas que creen en la sustitución del pueblo, de que Dios ha desechado al pueblo y ahora ellos son el Israel de Dios. O sea, hay que sentar bien las bases bíblicas. Usted no puede tomar versículos aislados para dar lo que a usted le conviene. En este momento no hay respeto a la religión con esta pandemia. Los budistas han cerrado sus reuniones. Al vudú no le abunda su brujería. El catolicismo romano ha cerrado sus procesiones y sus misas. El movimiento protestante ha cerrado sus cultos y sus reuniones de cultos de domingo. Mire, a los bautistas, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, apostólicos, proféticos, con cobertura en la cabeza o sin cobertura.
Y todos preocupados, no sé si por las almas o porque se está viniendo abajo la empresa, perdón, la iglesia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo es eso que vamos a estar solo juzgando los pecados del mundo? ¿Y qué de lo que pasa adentro? Dice la Escritura que el Señor vendrá cuando se restauren todas las cosas. Y a restaurar todas las cosas no es hacer algo nuevo, es volver al principio. La iglesia está dada a las modas. Por eso que dice que hay que edificar su casa sobre la roca y no sobre la arena. La arena no es mala. Oiga esta palabra que le voy a dar, la arena no es mala. La arena es el pueblo. Yo haré tu pueblo como la arena del mar, le dijeron a Abraham. Pero la roca es el Señor. Así que la arena no es mala, solo que no sirve para fundamento. Porque la iglesia va evolucionando, va saltando de gloria en gloria, de poder en poder, hasta llegar al conocimiento pleno. Usted puede sentirse maduro en su denominación o en el grupito que piensa como usted, pero en esencia no es así. La madurez, aquí nadie se está moviendo ya hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Tenemos que esperar a los demás. Hubo una vez que habían 600 hombres con David, 200 se quedaron guardando el bagaje y 400 se fueron a la batalla. Cuando regresaron con el botín, los que habían ido a la guerra no les querían dar a los 200 y entonces se estableció una ley que todos, aún los que cuidaban, se tenían que quedar con el botín. Igual manera, tenemos que esperar a los niños, a los inmaduros, tenemos que esperar a los más pequeños, porque no dice que uno irá, dice que hasta que todos lleguemos. O sea que usted puede sentirse muy maduro porque es ministro. Hay 10 tiempos de madurez en la Escritura. Cuando uno es niño, es cuando comienza. Anda en diaper. Le ponen pamper. Ya cuando llega a la amistad, cuando llega a ser siervo, ya se cree maduro, porque ya le dieron un privilegio de recoger ofrendas o de una porción conforme al rito del programa cristiano. Después, cuando entra al ministerio, se siente maduro. Pero hay etapas de madurez, vamos de gloria en gloria y tenemos que esperar a todos. Es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, como un solo cuerpo, como un solo hombre. A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, para andar cambiando de doctrina cada rato. Mire, después de eso, del movimiento protestante, nacieron el movimiento calvinista, se separó, que creían que la predestinación era el medio de salvación. Parte de ellos están en muchas congregaciones, aún aquí en Centroamérica. Luego aparecieron los grupos pentecostales que se autodenominaron teológicamente arminianos y wesleyanos. Luego aparecieron los grupos, después de esos 500 años de Lutero, aparecieron grupos, aparecieron los anabatistas, y después eran perseguidos por los luteranos. Después de los anabatistas donde nacieron los bautistas, que eso quiere decir el que bautiza. Aparece otro grupo. Aparecen otros grupos de misioneros en todo el mundo y esparcen la palabra. Y los otros pseudobautistas empiezan a perseguirse entre ellos mismos. Ha venido de guerra en guerra entre los mismos grupos, se han peleado con grupos de toda la línea protestante. Después nace otro movimiento. Después del movimiento de los hermanos en Estados Unidos, en la calle Azusa nace otro movimiento, en Los Ángeles. El movimiento pentecostal, que se esparció a tomar miles de gente en todas partes, hablando en lengua, y los otros grupos empezaron a perseguir a los bautistas. A los seguidores de los anabatistas, empezó a seguir otro grupo que perseguía a los pentecostales porque no creían en los dones del Espíritu. Y sigue ese pleito hasta el día de hoy. De repente de eso, en estos 100 años, miren, cuando la reina de España echó a los judíos y a los árabes, y estaba la Santa Inquisición en España y en Europa, y expulsaron a los judíos de España, Cristóbal Colón descubre América. Pero esa cruz que traía, también traía la muerte para los indios. Mataban allá y vinieron a matar acá. Y hacen una gran matanza y trajeron hasta una peste. Y diezmaron la población indígena. Y nace la idolatría. De otra manera, en el sincretismo en toda América Latina, a filo de espadas se hicieron católicos en Latinoamérica. Después, la iglesia más tierna es la iglesia evangélica de Centroamérica, tiene 100 años de historia, unos 110 años. Por ejemplo, en El Salvador tiene 110 años.
y todos se llaman iglesia. Y cada uno se ha dividido. Ahora aquí tenemos como 20.000 sectas y denominaciones. Y todas se han robado el nombre, como hicieron cada denominación del pasado. Se robaron el nombre de la iglesia. Todos son iglesia, todos son la esposa del Cordero. Todos son ellos, somos el cuerpo. Mire, ese es un aprendizaje de Biblia y de lenguaje alegórico. La arena no sirve para fundamentos porque la arena es movible. El pueblo va evolucionando. Mire, apareció moviendo restauraciones, hablando fe, hablando bautismo, hablando sanidad divina, hablando dones. Después los pentecostales, hace 30 años, los pentecostales tradicionales se han levantado contra el movimiento pentecostal y empezaron a llamarlos neopentecostales porque algunos se reían, otros lloraban y otros tomaban. Estos neopentecostales se levantaron contra otro grupo llamado los del Evangelio de la Prosperidad. A todos quieren encajonarlos en doctrina. Luego todo el evangélico tradicional se ha levantado contra el movimiento apostólico. El movimiento apostólico toma fuerza y de repente nacen pseudoapostólicos. Un montón de niños con apostolitis. Yo creo en todos los ministerios del Señor, en todos los dones y en todas las operaciones. Pero el pueblo va evolucionando y se va renovándose, y otros se van quedando atrás estancados. Luego nace otro grupo de movimientos protestantes, pentecostales, y se autodenominan mesiánicos, judaicos. Llevan un proyecto como de astucia, tratando de hacer un culto tipo judío. Se autodenominan mesiánicos, creen que van a restaurar a la iglesia evangélica y se ponen celosos con el hebreo y algunos solo saben decir Shalom Aleichem. Sin menospreciar lo digo, estoy hablando de la historia. Y se llena, en vez de judíos, se llena de protestantes rebeldes y algunos arrepentidos y otros adventistas. Como le era fácil hablar del Shabbat. Y se glorían de guardar la ley y nadie puede cumplir la Torá. Nadie puede cumplir la Torá. Y en este momento se han levantado otros grupos que con la paternidad, con el movimiento del espíritu, con el movimiento renovado. Mire, el pueblo le gustan las modas. Por eso que hay gente que cada año cambia de moda o cambia de iglesia. Como cambiarse de ropa, porque no son estables, porque no llevan una doctrina fundamental. La característica de un apóstol verdadero es que pone fundamento y edifica la iglesia, no iglesia, edifica la esposa, la iglesia, el pueblo, y lo edifica sobre la roca para que la roca, sobre esa roca se edifique, porque nadie puede poner un fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Yeshua. No digan amén, solo mediten y piensen, óigalo todo, si puede, retenga lo bueno, deseche lo malo, si tiene discernimiento de la palabra. Así que no me voy a atrever a profetizar, solo a basarme en lo que el libro dice. El que oye mi palabra y la pone por obra, le edificaré mi casa. Mire, si estuviera Hitler en este momento, nadie anduviera con kipate en la calle. Nadie en Latinoamérica se la llevara de judaico. Porque el culto tendría que hacerse como la Inquisición escondido. Buenas tardes a todos los que están oyendo y a los que Dios tendrá misericordia de oír después. Cuando ya te sentís que aquí hemos topado, cuando ya sentimos que nos sentimos impotentes, donde no tenemos respuesta para las ovejas que están ministrando, este es para los ministros, y los padres no hayan que decirle a los hijos que no saben qué es lo que pasa allá afuera, solo sabemos que la muerte está cabalgando afuera. Y se supone que esto va a seguir creciendo, aparte de otras enfermedades que van a agravarse. Y lo más horrible va a ser la escasez, la gran recesión económica. Alguien tendrá que ponerse de pie entre los muertos y los vivos. Dice que una vez el Señor abrió la tierra y descendió al sequito a la compañía de Coré, Datán, Abirán y On, hombres que querían el ministerio en la carne, estaban menospreciando a Aarón, tomaron los incensarios y el Señor recogió los incensarios y los hombres se quemaron vivos en el Seol. Y entonces sale Aarón y recoge los utensilios y se pone entre la muerte, entre los vivos y los muertos, y se pone como un intercesor. Tomen la nota, hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, Yeshua Hamashiach hombre. Si no estás conectado con Él, aunque tengas tu nombre en la mejor denominación, en la más rica, en la que te jacta, que los templos son hermosos hasta de oro, eso no tiene valor en un momento crucial de la historia.
Para esta hora estamos nosotros en el reino, como estaba Esther. Mardoqueo le manda a decir, cuando ya Amán iba a matar a los judíos, le dice, para esta hora estás en el reino. Es posible que para esta hora hayamos escuchado tanta palabra. Cuando el hambre y la sed cayeran sobre la tierra, se tendrían que levantar los del escrito está. Se tenían que levantar los ungidos del Dios de Jacob. Se tenía que levantar los entendidos en los tiempos. Como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, que sabía qué es lo que su Señor estaba haciendo. Si en este momento no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor y no tienes respuesta para las ovejas que ministra o el liderazgo de alguna organización, si no hay respuesta, ni los políticos la tienen, si no la tienen los religiosos, porque todos están encerrados. Mejor los animales andan libres y los hombres encerrados. Cuando se esconden en las cuevas, en ese momento de que ya no hayas que pensar, has orado y no te parece que te contestan, pedí misericordia y pareciera que no te oyen. En ese momento te das cuenta que no has andado alineado a la palabra del escrito está, que toda tu doctrina se sale de versículos aislados, no de un compendio de una verdad que es una sola en la escritura, donde no votaste el Antiguo Testamento porque crees que estás en el Nuevo, porque ya no estás bajo ley, sino que estás en gracia, cuando has confundido el contexto y crees que eres la última Coca-Cola en el mundo, y ahora te das cuenta que no has estado en la comunión de arriba, que te has perdido en la palabra, que te has perdido en la guianza del Espíritu, que el Señor no te está hablando diariamente, que donde no se comunica contigo, pareciera que guarda silencio, y la plaga sigue, y la tempestad va a seguir. Y la tempestad va a seguir. Ya lleva casi 1,5 millones de contaminados sin las estadísticas originales. Porque no sabemos cuánto país, por no perder su economía, está negando que esta es una crisis mundial. Y falta todavía. Y quisiéramos detenerla con la autoridad como un solo hombre. Pero contra Dios no podés estar peleando a menos que lo entendás. A menos que el Señor te haya hablado. Mire, les voy a poner una experiencia que tuvo David igual con la que estamos teniendo nosotros hoy, o por lo menos similar. En primer libro de Crónicas, capítulo 21. Antes que David recibiera la revelación de construir el templo en la era de Hernán Jebuseo, en el monte Moriah, donde el ángel con la espada desenvainada se levantó para matar a Israel, se le ocurrió, fue excitado David espiritualmente, para hacer un censo, para ver cuánta gente tenía de guerra. Y Joab no quería ir, en general, pero como el rey mandaba, muchos presidentes de este mundo, oiga lo que le voy a decir, tal vez fallaron. No me voy a meter en las políticas de otro país, pero tal vez fallaron en prever y no le dieron importancia a esta pandemia. No actuaron antes, pudiéndolo hacer. Y entonces no van a poder detener la matanza ni la muerte que se va a dar en las calles. Que Dios bendiga el Ecuador. Pero los muertos están tirados en las calles. Que Dios bendiga a Brasil. Porque se ve que se está haciendo el foco para Sudamérica. Más grande aún. Que Dios bendiga a Estados Unidos, que lleva 3 veces más que España, que Italia, que Irán y que la China. Ya lleva casi 350,000 contaminados. Que Dios tenga misericordia. Este es el tiempo de entender en qué fallamos como liderazgo. No te estoy predicando a ti, yo solo yo me estoy viendo, como les dije ayer, yo estoy frente a un celular y solo yo me veo que estoy hablando. Así que yo le estoy predicando a ese que me está viendo, o sea, yo. Los demás no sé quiénes me están viendo, se están burlando de mí, se están riendo, o están gozosos, o están tristes, o afligidos, no los veo. Pero esta palabra va a correr, mire, va a correr. Se va a multiplicar. Fíjese en esto. Dice que a David se le ocurre hacer un censo
para ver cuántas ovejas tenía. Y en la escritura decía que la generación del Señor no podía ser contada. No podía ser contada la generación de Adonai. No podemos estar contando cuántos miembros tenés en una iglesia. Conmigo han pasado miles de personas y yo no sé ni cuántos son. Y yo nunca los apunté en la membresía de una denominación, porque el interés tuviera que el nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Aún muchos ministerios aparecieron diciendo, de este ministerio han aparecido un montón de por ahí, unos conocidos, otros desconocidos. Pero mire, cuando los apóstoles del Señor los mandó a 70 a predicar a un grupo de discípulos, cuando regresaron vinieron diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les pregunta qué pasaban, coman algo, descansen. Y cuando empiezan a decir, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre, les digo, no se alegren de que los demonios se os sujeten en su nombre, sino alegraos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Tú puedes ser un conquistador del pueblo, pero no conocer al Señor. Puedes tener, decía, yo hace años predicaba esto, porque yo empecé predicando en las calles, no en los púlpitos. Predicaba en los parques. Ahí empecé, a los 20 años. En los parques, en las calles, al aire libre, de casa en casa, en público, en radio, en televisión, en los mercados, en los hospitales, en cárceles, en las escuelas, en universidades, donde quiera que el Señor quisiera, fuera de tiempo o antes del tiempo. Así que yo nunca prediqué una denominación, tampoco nunca prediqué ley, porque a mí me mandaron a proclamar perdón y la sangre del Cordero. No me mandaron a acusar el pecado de nadie. Así que a mí me es más fácil hablar en contra del sectarismo y en contra de la religiosidad. Porque yo he visto miles de personas viniendo al Señor, pero cuando lo llevamos a las congregaciones, al rato los mirábamos uniformados, con un montón de reglas de hombres encima, los pobres hermanos, cargados con tanto mandamiento de hombres y filosofías huecas. Y muchos de los que se la llevan de pseudo teólogos son más grecos que otra cosa. Hasta citan son más psicólogos que profetas. Deberían dejar el trabajo a los psicólogos en sus lugares y dejar el púlpito para los profetas, para los que llevan la voz del Eterno. Y el pueblo así los quiso también. El pleito de entre ellos se va a dar porque es profecía. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se tirarán unos contra otros y se dividirán y se van a pelear y se van a andar dividiendo y van a arrastrar a los discípulos para sí. Qué serio. Esta religiosidad de hoy es paralela, como cuando el Señor vino y Juan el Bautista vino. Como Israel estaba dividido, enfermo y endemoniado y pobre y esclavizado por Roma. Igual que hoy mucha gente sigue las directrices de Roma y no las directrices de la palabra. Fíjese en esto. Cuando David hace censo y empieza a organizar para saber cuánta gente tenía, dice que la ira del Señor se enojó. El Señor se enojó, la ira del Señor se encendió. ¿Sabe que cuando Él se incendia, dice que cuando el Señor se enoja, dice el Salmo, humo sale de su nariz y ascuas de fuego y a servir el Seol debajo de sus pies. Todos sabemos que el Señor es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Oiga, en la Escritura dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devora a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre o por común la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, porque creen que por obras de la ley se justificarán para con Dios? Porque es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que tú haces, es por lo que Él ya hizo. Mire, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor
Si ese Señor a quien nosotros estamos sirviendo, a quien queremos ver algún día, fue el Señor que destruyó Sodoma y Gomorra, es el Señor que mandó el diluvio y arrasó con la raza humana y con animales, es el que destruyó a los cananeos y arrasó con Egipto, el que había dicho, mire, de aquí a 40 días, en cuarentena lo que están hablando, están mencionando 40 cada rato en todo el mundo. El Señor mandó un diluvio 40 días y 40 noches. Y después vino un nuevo tiempo. Luego a Nínive le llegaron a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el rey se volcó a ayunar y a clamar, y hasta los animales ayunaron. No hubo comida para ellos. Y el Señor se arrepintió de destruir Nínive en los días de Jonás. Al cabo de 40 años, Moisés, que estuvo en Egipto, salió al desierto buscando a Madián. Estando en Madián, regresa a Egipto para un ministerio de desierto 40 años más. Y cada ciclo de 40 venía una transformación, una gloria nueva, un movimiento nuevo. Después de eso, el Señor, después de 400 años que le había prometido a Abraham que la descendencia de él sería esclava, y 400 son 40 por 10, salieron con gran riqueza y gran liberación. Después de eso, Israel pidió rey, y el Señor escogió a Saúl, y Samuel lo ungió, y le dio 40 años de reinado. Y le despojó el reino por buscar brujos y adivinos. Después de eso nace el hombre conforme al corazón del Señor David. 40 años reina también, y nace Salomón de 40. Luego Elías ayuna 40 días. También Moisés 2 veces 40 días. Yeshua repite lo mismo que Moisés. En el desierto ayunó 40 días como Elías. Después, a los 40 días, Yeshua es llevado al templo para presentarlo al Señor, donde aparece Simeón, el anciano, que le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que hubiese el ungido del Señor. Después, ayuna 40 días, y al final, cuando resucita, aparece 40 días a sus discípulos, hablándole acerca del reino de Dios, con pruebas indubitables. Cuando aparece un 40 en la Escritura es que viene una transformación. Este mundo no volverá a ser igual. El ministerio que no se renueve va a quedarse obsoleto. También da tristeza lo que vamos a decir, que los que logramos sobrevivir del ministerio, porque muchos ministros morirán en esto también. Van a haber rebaños sin pastor. Va a haber un gran trabajo para los sobrevivientes. Y también hay que desenvainar la espada, porque se levantarán lobos a arrastrar a los inmaduros y a los niños. El pueblo es dado en modas. A cada gato le dice, hoy es el tiempo de esto, el tiempo de esto otro. Esta es una nueva temporada, esta es una nueva estación. Hoy vamos en el tiempo de gloria, hoy vamos en el tiempo de Elías, vamos en el tiempo de Eliseo. Amados, esas son modas, vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. Vamos adelante hacia la perfección, vamos buscando la madurez, vamos renovándonos de día a día hasta el conocimiento pleno. De eso se trata, no de modas cristianas. David hizo censo, y la ira de Adonai se incendió contra Israel e hirió a Israel, se metió con peste. Y entonces David dice, he pecado. El rey que creía que tenía autoridad, siendo el ungido del Dios de Jacob, el hombre que tenía 3 veces unción le habían echado, el Espíritu estaba sobre él. El hombre que hizo los salmos, que organizó el templo, ese hombre pecó contra Adonai, otro pecado. Peca contra Adonai, mire, contra el Eterno, y el Eterno hiere al pueblo. Y él dice, fui yo quien pequé, no estas ovejas. Hay gente que dice que no hay que estar hablando de juicio. Y entonces, pues, ¿y qué es esto? ¿Qué es un juicio? Tal vez no, solo sea una purificación. Tal vez sea un tiempo de limpiamiento, un tiempo de que renueves tus votos que le has hecho al Señor. Y si es un juicio, ¿cuál es el problema? El juicio comenzará por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? Dígame usted.
Solo dijo Pedro, no lo he dicho yo. Aquí qué importa lo que los predicadores modernos estén gritando y vociferando hoy detrás de los púlpitos, porque se siente que tienen conocimiento. Si se salen de la Escritura, su voz no es del Eterno, porque la única voz y la palabra profética más segura es este libro. Haced bien en estar atento a esta profecía más segura, porque es la lámpara que alumbra en el lugar oscuro. En este momento de oscuridad y de tiniebla, donde la voz de Dios parece que escasea en su gente, donde aparecen sueños y visiones de tu corazón, donde quiera que todo pare porque estás desesperado, o porque ya te estás volviendo loco ahí en tu cuevita, y porque lo único que te queda es orar y leer. Y andas buscando a la loca que comer, donde hay terror y los niños no hayas cómo explicarles. Yo sé que para el Señor todo es posible y que bendito sea su gloria, porque Él no improvisa nada, Él tiene todo trazado en un plan. Él dijo antes que había pestes, que habían terremotos en diferentes lugares, que iban a haber huracanes, que iba a haber inundaciones. En Job dice que tiene guardados los tesoros de la nieve y del granizo, que se van a descongelar los polos, que subirá el nivel de agua y desaparecerán islas, que habrán tempestades tremendas que arrasarán con todo, y habrán terremotos tan grandes que ciudades enteras caerán. También la Biblia profetizó un colapso energético, tinieblas cubrirán la tierra. También profetizó la contaminación del aire. También profetizó que el smog subido del pozo del abismo, producto del petróleo, contaminaría el aire. También habló de armas nucleares y armas químicas. También habla de 4 ángeles atados en Mesopotamia, junto al río Éufrates, que matarían a la tercera parte de la humanidad. También el cabalgar de los jinetes, el del blanco, el negro, el amarillo y el rojo, que matarían a la tercera parte de la humanidad con espada, con fieras y con tempestad. El Señor se levanta con una peste, y una pestilencia entra a su pueblo Israel. Y entonces David se aflige y dice: yo he pecado y este pueblo no tiene la culpa. Castígame a mí, a la casa de mi padre, pero no a este pueblo que no ha hecho nada. Y entonces llegó un profeta llamado Gad y le dice el Señor: dile a David. No quiso ni hablarle directamente. Y David también era profeta. No le quiso hablar directamente. Usó a alguien. Benditos aquellos que el Señor les habla. El que tiene el privilegio de que Dios le hable. Es mentira, la gente dice: guarde silencio para que Dios le hable. Mire, hasta que usted calle, guarde silencio, no te va a hablar por eso. Él va a hablar cuando a él le da la gana de hablar. Si él tiene ganas de hablar, entonces va a hablar, porque esto es de su santa voluntad. David le dice: 3 cosas te dice el Señor que decidas. Ser derrotado. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que decidas 3 castigos. Ser derrotado 3 meses por tus enemigos, y que la espada te alcance. O, fíjese, o que te castigue a ti directamente, o que hiera a Israel con pestilencia. Entonces David dice: mejor caigamos en manos del Señor, que Él limpie su era, que Él purifique su ministerio, porque está escrito. Juan el Bautista lo dijo: su aventador está en la mano y Él limpiará la era. Si, mire, Hernán Jebuseo estaba limpiando la era. O sea que levantaban el trigo con todo y vainita, y lo levantaban y lo tiraban hacia arriba, y el aire apartaba la paja. Será como tamo que arrebata el viento, y quedaba solo lo sólido, el trigo. No solo la cizaña va a ser quemada, sino también la paja, el envoltorio del trigo. Su aventador está en la mano y limpiará su era. Y el trigo será guardado en el granero, y la paja será quemada al fuego. El hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y todo árbol que no buen fruto será cortado. No estoy diciendo que los hermanos pastores, ministros que están muriendo, ellos ya terminaron su ciclo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos los que están muriendo hoy
Tengan cuidado en su lenguaje. Se supone que creemos en la resurrección y la vida. Los que están muriendo, si han muerto en el Señor, no se llenen de tristeza, como los otros que no tienen esperanza. Oraste y no te contestaron porque el Señor quiso ascenderlos a otro nivel, coronarlos con la corona de la vida. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó. Así traerá Elohim con Yeshua a todos los que han dormido en él, consolados con estas palabras. Pablo dice, estoy ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Recibiré la corona incorruptible de gloria. He acabado la carrera y he terminado con gozo la carrera. Y he guardado la fe. Y me espera la corona incorruptible de gloria. Así que es una ascensión, es una fiesta arriba a los santos que han partido. No es una tragedia, pero que algo tremendo se ve que viene. Y dice la Escritura, mire, que David prefirió caer en manos del Señor, porque en el Señor dijo, hay misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Unirnos y orar por misericordia. Que el Señor tenga piedad de las naciones, que nos permita llevarles el testimonio del Evangelio, de la buena nueva. Que nos permita que la revelación llegue a otros corazones. A unos hay que librarlos del Seol, a otros hay que hasta su ropa no hay que querer, pero hay que arrebatarlos del fuego eterno. Hacerlos que rompan la religión, que dejen de adorar ídolos, que dejen de buscar hombres y adivinos, y que confiesen el único nombre que es sobre todo nombre. Habrá salvación. Dice que el ángel de Adonai tenía la espada desenvainada. Y el Señor había ya matado a 70,000 en ese momento. En este momento hay 72,000 muertos. Habían 70,000. El ángel parado entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada. Iba con la espada desenvainada a buscar a Jerusalén. En este momento Israel también tiene parte, ya miles de enfermos. Y están cerrados. En Jerusalén se ha prohibido la sinagoga. El acceso al muro para orar se ha quitado. El acceso a las congregaciones se ha separado. Israel se ha encerrado en sus aposentos. Mañana, de aquí a unas 24 horas aproximadamente, se inicia Pesa, Pascua en Israel. Y nunca en los últimos 70 años, casi nunca se ha celebrado, encerrado, aislado del mundo. Y a recordar la noche cuando la muerte cabalgaba afuera y ellos estaban orando. Moisés leía el Salmo 90 y el 91 son de él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Adonai, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y fortalece su verdad. No temerás a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, que no se vea, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hollarás y pisarás a cachorro león y al dragón. Sobre el áspid pisarás, por cuanto has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Oirás y pisarás a cachorro león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le glorificaré, le honraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mi Yeshuati. Que te muestren a Yeshua, porque Él es una revelación. Que te revelen al Cordero, al único intercesor. Ni Pedro, ni Juan, ni María, ni ningún papa, ni ningún hombre en la tierra puede interceder por ti al Señor.
Él está puesto entre el cielo y la tierra. El ángel tiene la espada desenvainada. Y lo que David hizo fue tirarse tierra, vestirse de saco y de cilicio, junto con los ancianos. Se tiraron y se postraron a llorar, a pedir misericordia, a pedir perdón. Y el Señor ya no quiso destruir a Jerusalén y le dice al ángel: detente, porque el ángel iba con espada desenvainada a destruir Jerusalén. Dígame usted, todos pueden estar diciendo que juicio ha caído sobre Nueva York, y muchos profetas en el pasado hablaron de Nueva York, y que hoy, como es la pandemia, creen que está cumpliendo esa palabra. Esto está también en París, está también en Jerusalén, está también en Roma, está también en Berlín, en Alemania, está también en Santo Domingo, está también en Santiago de Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Haití, en San Salvador, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en Canadá, en Londres. Hasta el primer ministro tiene coronavirus. Hay una amenaza mundial, no es una palabra para una ciudad, esto es mundial. Cualquiera en este tiempo se levantan los profetas que nosotros llamamos los profetas patriotas, que creen, como ellos dicen, Dios va a bendecir mi país, mi país, mi país. Y todos profetizan en torno a su país. Pero ¿y ahora cómo harán? ¿Cómo harán? Póstrense. En Joel dice: quitada es la libación y la ofrenda de la casa. Póstrense los sacerdotes. Salga del tálamo la novia. El que se acabe de casar, deje su tiempo. El niño, todos póstrense y pidan misericordia ya, porque como sabe que Él tendrá misericordia de usted. Detén la espada. Al Malak ya la tenía desenvainada y le dolió al Señor y dijo: ya no destruiré la ciudad. Y vio a David postrado. Ya habían 70,000 muertos. Cuando se postraron los ancianos, hoy en la mañana me tiré al suelo, manos al suelo, postrado, besando los pies del Padre, diciéndole: tené misericordia. Si me quieres oír en tu voluntad, ten misericordia. Como el sacerdote se postraba en el lugar santísimo, póstrense los sacerdotes, rásquense la vestidura. No rasquen la vestidura, rasquen sus corazones y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice. No solo dice derramaré mi espíritu, dice después de esto, dice Joel 2:28. Después que los sacerdotes se postren, pidan perdón por los políticos. Nosotros tenemos que pedir perdón en este país, porque nuestros políticos fueron los asesinos del pasado, aunque nos duela decir esa verdad. Hubo una guerra entre izquierda y derecha, que no ganamos nada con los muertos. El pueblo puso a los muertos hasta el día de hoy. El liderazgo verdadero tiene que pedir perdón por esos políticos que están hoy gobernando el país. Tienen que pedir perdón, la izquierda y la derecha de este país. Pedir perdón por la sangre derramada, por los miles de inocentes que están en la tierra. Entrará. Estábamos orando que no entrara en El Salvador. Oramos. Se metió. Casi 70 van ya. Se supone que esto crecerá. Entonces pide perdón. Póstrate. Pide misericordia. Los entendidos entiendan como el rey de Nínive. Quítese su rango ministerial. Que aquí no importa que nos llamen rey o sacerdote, o que me digan apóstol, o profeta, o me digan padre espiritual, o que me digan gran evangelista, o un buen pastor, o gran maestro. No importa que me digan cantor o intercesor, y que me gusten los títulos, doctor en teología, y exhibimos nuestros títulos. Aquí ese título no vale nada en este momento. Aquí lo que vale es que te postres, que botes tus coronas que te has puesto. Dice que los sacerdotes se quitaban las coronas teniendo
copas de incienso se tiraban al suelo, dice Apocalipsis, y daban gloria al que está sentado en el trono, al único que nos ha hecho rey y sacerdote, que es digno. Se postraron, pidieron misericordia por su familia y sus hijos. Los ministros, póstrense entre la entrada y el altar y digan: oh Señor, perdona a tu pueblo. Pidan perdón por Estados Unidos, los que viven allá. Póstrense y pidan perdón por sus países, por sus líderes políticos y religiosos, por los jueces que soltaron al inocente. Y, oiga, condenaron al inocente. Y al que tenía dinero lo dejaron libre. Las cárceles de Latinoamérica están llenas de pobres. De ricos no hay nadie. Un grupito. Y no quiere pagar los que robaron. Las cárceles están llenas de pobres. Eso es un juicio que vendrá contra los jueces y abogados. También habrá un juicio contra los legisladores. Dice: hay de aquellos que hacen leyes injustas para oprimir al pobre, al desvalido, al necesitado. Juicio contra los religiosos que hicieron manipulación del pueblo, teniendo la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Balaán y el montón de gente rebelde profetizando en la carne como Jezabel. Pidan perdón a tu pueblo, oh Señor, perdónale. El Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo y va a restituir los años que comerá la oruga, el saltón y el revoltón, la gran pobreza que envió contra vosotros. Porque el Señor mata y da vida, a Él enriquece y empobrece, Él humilla y enaltece. Póstrate y humilla, pide perdón, pidamos perdón por nuestro orgullo ministerial, porque nos jactamos de que somos grandes, pero ahora estás solito donde nadie te va a aplaudir, donde podés tirarte al suelo y pedir misericordia, ayunar, orar o vigilar, porque la pandemia sigue y no sabemos cuándo va a parar. Ay de aquel que no le enseñó a su pueblo intimidad, comunión con Dios directamente, sino que lo manipuló para que se congregaran casi todos los días, y la gente se acostumbró a estar en una reunión si no sentía a Dios. Ay de él que hizo discípulos para sí mismo. Cuando se postró, el Señor le dijo al ángel: mete tu espada en la vaina, y la guardó. Y el Señor dijo: ¿qué haré, Señor? Hazme un altar. Levanta un altar de acción de gracia. Después de esta pandemia vamos a tener una acción de gracia, de alabanza y de adoración al Eterno en los que sobrevivan. Y los demás renovarán sus ministerios. Dice que David le dijo al ángel, donde estaba el ángel ahí, y era la era de Hernán Jebuseo. Era en Jerusalén donde estaba el ángel parado. Ahí David pidió que le vendieran el terreno, la era de trigo. Mire, era de trigo. El trigo es la palabra y los hijos del santo. La era de trigo. Y Hernán le dijo: tómala, yo te voy a dar hasta los bueyes. No, le digo, no te voy a sacrificar nada a mi Señor que no me cueste nada. El Señor maldice el latrocinio para holocausto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que roben para ofrendar. Hay gente que a base de robo y de difamación mantienen ministerios que no son de Dios, claro. Creen que el Señor se callará y que sería como tú. No. Él no tendrá por inocente que tenga el nombre, el que tome el nombre de Elohim en vano. Ay de los chistosos en sus púlpitos. Ay de los predicadores de fábulas artificiosas, de los filósofos griegos que se han invadido al pueblo. Ay de ellos. Y la mayoría de fríos y tibios. Despiértense. Los ávaros. La idolatría. No hay nada, solo póstrese y pida perdón al Eterno. Tal vez Él tenga misericordia de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestros compañeros,
de las naciones de Sudamérica, del África, de Europa, de Asia, de Norteamérica. Tenga misericordia. Posible que esto llegue a millones. Esta pandemia, porque así como va, cada 3 días crece el triple, Ya no hay lugar ni para enterrar muertos, y en algunos lo están quemando, y deberían de haberlos quemado. La gente llora a sus muertos, y no los puede enterrar, ni velar, ni despedirse de ellos. Y por tanto que se amen, no se pueden acercar porque es prohibido por ley. Y los que arriesgan su vida, las enfermeras, los doctores, en todas las ramas, que posiblemente hasta contaminen a su familia, póstrense y pidan misericordia. Tal vez el Señor ve tu humillación como la vio la de David y se postró. ¿Cuál es la vergüenza de orar si aún Yeshua oró, pedía al que lo podía librar de la muerte? Oró por sus apóstoles en Getsemaní. Hebreo dice que lloraba y derramaba sangre y se quedó inquieto como loqueando. Lloraba desesperadamente. Bendito sea su nombre. Y dice que a precio lo pagó. Y levantó un altar a Adonai y dijo: en este lugar será la casa. Era el monte Moriah donde Isaac iba a ser sacrificado. El mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Donde el Señor proveyó un carnero. Donde dice: entrégame a tu hijo, tu único hijo. Allí mismo. Ahí se paró el ángel con la espada desenvainada en el mismo lugar. Y en el mismo lugar se edificó el templo de Jerusalén que Salomón lo edificó. Fue destruido por los babilonios. Luego fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías, de Josué y de Zorobabel. Luego remodelado y destruido otra vez en el año 70 de esta era. Israel no ha podido celebrar culto al estilo bíblico porque estamos en un pacto de gracia. Aún Israel no ha podido celebrar fiestas según la Torá por algún creyentito que cree que está celebrando conforme a Torá. Para eso tenía que haber sacerdote, templo y sacrificio, y él no quiere sacrificio, que le daría hasta un nuevo orden, el orden de Melquisedec. Podemos postrarnos, tenemos acceso al lugar santísimo, sea que vivamos o que muramos. Por lo menos hicimos el intento de postrarnos y besar los pies del Maestro, porque Él honrará el lugar de sus pies. Ahí mismo donde estaba el ángel, en el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Desde ese mismo lugar donde estaba David, ahí el Altísimo. Oiga, lo limpiará, dice Daniel, y ahí el Hijo pondrá su trono desde Jerusalén para reinar a las naciones. Póstrense, pidan misericordia, rasguen su corazón y no son vestidos, dejen la apariencia, dejen el negocio de las cosas santas, pidan misericordia por su familia, por sus hijos, por sus vecinos. Olvidémonos de toda religión falsa. Quita toda religión de ti, quita todo concepto sectario de denominación. Deja de andar peleando por doctrinitas de niños e insignificantes. Deja de andarte creyendo más maduro que la otra congregación. Ay de aquel que dice: no te acerques a mí, que soy más santo que tú. Serán humo en mi furor, dice Adonai. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Ninguna congregación tiene franquicia del cielo. La salvación es un regalo del Eterno. En la Edad Media se burlaban, se dañaban a los hermanos excomulgándolos de la Santa Misa. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo no quiero comer, yo no participo de esas cosas. Él tiene que estar en ti, sobre ti, a favor de ti y en ti, para que el Padre sea en todos, por todos y en todos. Póstrense, oren, pidan misericordia, pidan perdón por sus pecados. Apártate de los malos caminos. Busca a Adonai, el cual es fiel en extender en misericordia. Cuando ve a su iglesia llorando en la tierra, ve a sus ministros, a los jóvenes y a los niños. Mire, los niños los quieren matar en las calles, las mujeres. Y en esta pandemia los niños están siendo protegidos milagrosamente. La mayoría de niños en la nación está siendo protegida, porque de la boca de los niños y de los que maman perfecciona la alabanza.
Pide misericordia por tus ancianos, que no se mueran sin confesar el nombre, sin que sus pecados hayan sido lavados con la sangre. Pide por tu rebaño, pida por su nación, pida por su ciudad, por los hijos de los hijos. Pídale que le dejemos una generación con gente conocedora del libro. Aunque usted no lo cree, en el fin de los días, millones y millones se salvarán. Porque cuando abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Estos solamente son gotitas de lo que vendrá. Es un anticipo de lo que vendrá. Proclamo que por su llaga seamos curados. Que plaga no toque su morada. Que el Señor te haga ver tu vida. Y si cree que esto es muy duro, te sientes ofendido. Usted ha vivido ofendiendo a Dios toda la vida. Y la palabra es la palabra. Yo no la escribí, no la escribí yo. Después David, después de postrarse y pedir misericordia y que el ángel detuviera la ira cuando iban 70,000, dice que recibió la revelación para que Salomón edificara el templo y empezó a contratar canteros. Abajo de Jerusalén están las canteras del rey Sedequías. Yo conozco eso. Abajo, enfrente del Gólgota, están las canteras del rey Sedequías. Allí sacaron las piedras para edificar el primer templo y el segundo templo. Bajo la ciudad. Se levantó el templo de Jerusalén, a lo único lugar que el Señor le llamó casa. De ahí a ninguna casa, evangélica, católica, de todas las denominaciones, ninguna casa es su casa. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando alguien dice, estás venido a mi casa, esa no es su casa. Él habita con el hombre, en ti. Los apóstoles llegaban y ministraban la palabra. Baruch Hashem. Esta palabra es para el que está hablando. Me estoy enseñando a mí mismo, me estoy predicando a mí mismo, porque estoy siendo llamado de emergencia. Porque veo el ángel con espada desenvainada recorriendo la tierra. Anoche lo vi y sentí aflicción porque esto viene más oscuro de lo que hemos previsto. Y así como la tsunamita que se le murió el niño y la mujer en amargura llegó a donde Eliseo y Eliseo tenía doble porción, y cuando se postró a los pies de Eliseo, él le dice a Giesi, esta mujer viene en amargura y Adonai me ha encubierto el asunto, no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Cuando él no te habló y hay silencio, pero es porque tiene que postrarse. Allí donde estás, encerrado en tu cuarto, póstrate y di conmigo, Yeshua HaMashiach Hadon, en español o en inglés, Jesucristo es el Señor. Creo en el corazón, confieso con la boca que Elohim o Dios levantó de entre los muertos al Señor. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón, serás salvo. No me importa si eres católico, mormón, testigo de Jehová, musulmán, judío, budista, todos los sobrenombres que quieran tener, eso no importa. Póstrate con todo y tu familia. Siente la unción del Señor en ti. Pide su presencia sobre ti. Tírate al suelo. Pide perdón por tus pecados y los pecados de tu pueblo. Por los pecados de su nación. Que hay gente que me está viendo desde Italia. Pida misericordia por Italia. Que Dios bendiga a los italianos. Ayer estaba meditando. Hace años me vino a buscar un ministro de Italia. Él iba a empezar un ministerio en Italia. Y el Señor le habló allá que viniera a buscarme a El Salvador. Porque él le dijo para que yo le ministrara y lo ungiera. Y él me dijo, quiero que me diga qué es el proyecto que Dios tiene para Roma.
cómo va a infiltrar en medio de todo este catolicismo romano que es un monstruo? Le digo, la profecía ya fue dada en el libro de Romanos. En lo que Dios dijo en Romanos, en la carta, es lo que hará en Roma y en Europa. El Señor traerá avivamientos. Cuando digo avivamiento no hablo religiosamente ni pentecostalmente. Estoy hablando de cambio del cauce de una nación. No cuando una iglesia grita. Para explicarle, el fuego avivado del Espíritu va a quemar. Y el Evangelio va a penetrar porque la gente estará con el corazón abierto como el de Lidia. Póstrense por España, por Inglaterra, por Alemania, por Europa. Los que están en Estados Unidos, en New York, póstrese, pida misericordia por su ciudad. Los que están en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, póstrense. Y como dice Joel, entre la entrada y el altar lloren, ministros de Adonai, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, ten misericordia de mi tierra, ten misericordia de mi familia, son mis hermanos, son mi sangre. Profetice misericordia, clame, tírese al suelo, confiese a Yeshua. Quien quita, el Señor se arrepienta y para esto y cuida a su pueblo. Y que los que tengan que irse se vayan a recibir la corona incorruptible de gloria, no al Seol, no al Hades, no al infierno. Que se vayan para que estén en la presencia del Padre en espíritu, porque aquí estamos en su presencia. Si has sido tocado por esta palabra, no cierres tu corazón, porque la palabra que habéis oído te va a juzgar en el día postrero. La palabra es para doble filo. Te consuela, te edifica y te exhorta, pero también endereza tus pasos. El Señor habló así siempre. Si no, mira Apocalipsis 1 cuando habla a las 7 congregaciones, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes y a Filadelfia. Tengo algo contra ti, que has dejado la prioridad de tu amor, el primer mandamiento, la relación con el Señor. Tengo algo contra ti, toleras a Jezabel que profetice y que manipule. Tengo algo contra ti, que toleras a Balaán, que es los conquistadores y manipuladores del pueblo. Balaán y Nicolaíta quiere decir lo mismo. La falsa paternidad, la falsa cobertura. Tengo algo contra ti. Esto no me gusta de ti. Y está limpiando el candelabro. En Apocalipsis, en el fin, Él va a limpiar su era. Y al final les va a revelar y les va a decir las bendiciones que tiene. El que venciere le daré maná, el maná escondido. El que venciere, oiga, el que venciere le daré una piedrecita blanca y le pondré un nombre nuevo y le daré maná. El que venciere, oiga, el que venciere, le vestiré de vestidura blanca, pondré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, y confesaré su nombre delante de mi Padre. El que venciere regirá con vara de hierro las naciones. Yo seré su Dios, él será mi hijo. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. El que venciere se sentará conmigo en el trono. El que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí dentro del cuerpo, y estaré con él. Y el que venciere le da todas las cosas. Aunque hablamos así. Lo mismo dice Hebreos. Lo mismo dice Hebreos 10 y Hebreos 6. Porque la tierra que recibe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce espinas y abrojos, está próxima de ser maldecida y su fin es de ser quemada. Pero vosotros, oh amados, aunque hablamos así, Dios no es injusto por olvidar vuestra obra de amor, que Él recuerde tus dádivas, que Él recuerde tus hijos y que tu vida suba a la presencia del Padre como olor fragante. A mí no me traiga apodos de religión ni de denominación. A mí no me venga hablando que yo soy testigo, que yo soy pentecostal, que yo soy bautista, que soy 100% no sé qué. Mire, no traiga esos cuentos. ¿Usted es creyente o es incrédulo? ¿O es hijo de Dios o hijo del diablo? Aquí no hay intermedio. Todos los rangos que yo pueda tener no importan. Termino con esto. Que Adonai tenga misericordia y que el ángel guarde su espada y que se acuerde
de tus hijos y de tus niños. Pero confiesa su nombre, porque el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Shema Israel, ya Eloheinu, ya Ejá. Oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma. Oiga, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra se la enseñarás a tus hijos, andando con ellos en el camino, al acostarte y al levantarte, para que él aprenda a temerme todos los días de su vida. Amén y amén. Que la nube de la gloria les envuelva a todos. Que la voz del Señor te hable esta noche. Que cuando te postres sintas su río y sintas el amor para que no tengas temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y para que digas, en paz me acostaré, así mismo dormiré y también despertaré porque tú estás conmigo. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Toda Rabadonai Mele Leolán. Te doy gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra y que nos das el fruto de la vid, que nos proveíste cordero, para que plaga no tocará a nuestra morada. Te doy gracias porque el Masías, nuestra pesa, ya fue sacrificado. Y vamos a celebrar fiestas sin panes, con panes sin levadura. Y también gracias por tus moed, tus tiempos bíblicos, y tus sagadot, tus fiestas, porque nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por recordarnos, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, y te traje a la tierra que juré a tus padres. Ki Leolán Hasdo. Ki Leolán Hasdo. Salmo 136 dice 26 veces. Ki Leolán Hasdo. Porque para siempre es su misericordia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay tiempo de abrazar, hoy no es tiempo de abrazar. Hay tiempo de reír, hoy es tiempo de llorar. Lloremos los muertos. Y por amor y respeto a los ancestros, a nuestros padres y a los padres que están muriendo hoy, hijos y esposos. Y por los presos, que son los que más peligran, póstrense y pidan misericordia al Rey de Reyes, quien quita te oye como el rey de Nínive y detiene al ángel para que no destruya tu ciudad. Amén y amén. Shalom, shalom. Guardan y compartan